Amado Dios, Padre glorioso, dulce Espíritu Santo, enséñanos, revélanos, muéstranos el diseño de tu verdad eterna. Señor, te queremos glorificar y te queremos alabar y como ministro servir, Señor, desde ese diseño glorioso de tu guianza, de tu dirección. Gloria a tu nombre por esta palabra, gloria a tu nombre por este tiempo, gloria a tu nombre, Señor, por todo lo que tú vas a hacer a través de tu mensaje. Amados, por la gracia del Señor, quiero compartirles un tema que así he titulado, El Dios no conocido. Oído, el Dios no conocido. Dice la escritura en Hechos, capítulo 17, verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hechos capítulo 17, verso 23. El Espíritu de Dios enseña a nuestro espíritu, atención, a través del proceso. Palabra que a muchos no nos gusta, pero es el canal o es la manera o forma como el Señor nos enseña, a través del proceso. Por eso la Escritura dice, hablando de proceso, que esta leve tribulación causa en nosotros un peso cada día mayor de gloria. Hoy vamos a estar enseñando, así que atento porque el Espíritu nos va a ayudar a entender profundas verdades y gloriosas verdades que solo Él nos puede dar para su gloria. Quiero sembrar un principio y es que no es el sacrificio el que pudre el yugo, sino la unción. Esta palabra es poderosa, unción. Dice la Escritura en Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo, mire que está hablando de tiempo, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay un tiempo donde esta obra poderosa del Espíritu es manifestada. Hablando de yugo, ¿qué es un yugo? Es una atadura demoníaca que no deja fluir el Espíritu de Dios en la vida de un creyente o un discípulo. Y una carga es un peso que no nos deja caminar en la libertad del Espíritu. Aquí quiero sembrar una verdad que he aprendido a través, como lo decía, del proceso durante estos años de vida cristiana y de ministerio. La Biblia no habla, usted no encuentra en la Biblia que la oración o el ayuno quiebra el yugo. Escuche esto, tranquilo, que vamos a ir trasegando en este mensaje y usted va a entender todo este panorama y se va a nutrir de esta verdad y se va a gozar conmigo en esta revelación. La Biblia dice, y acabamos de leerlo en Isaías 10:27, que el yugo es quitado es a través de la unción. Si hablamos de oración y ayuno, entonces ¿para qué nos sirve la oración y el ayuno? Es el ayuno y la oración abre el camino o crea caminos que nos llevan ¿a qué? A recibir la unción. Esa unción que pudre el yugo y esa unción que quita la carga. Una enfermedad es una carga. Un problema económico es una carga. Puede ser también un yugo. Un vicio es una atadura. Sí, hay diferentes cargas, hay diferentes yugos, ahí hay diferentes situaciones
que solo pueden ser, escuche, solucionadas a través de la unción. Ahora, la unción nos lleva a algo poderosísimo, que es la llenura del Espíritu Santo. Y hablando de la llenura del Espíritu Santo, tu nivel de llenura determina el poder que es manifestado en ti y puede ser manifestado a través de ti. Glorioso, glorioso esto. Es importante que entendamos cómo operan los principios del reino. Es importante eso. Oído a esto. En una ocasión el Señor me dijo, tengo que ser delicado y tengo que ser sabio, y el Señor me ayude para dejarle a usted el mensaje claro y llevarlo al fin de esta enseñanza. En una ocasión el Señor me dijo, muchos ayunan, escuche, por incredulidad. ¿Cómo así? ¿Sabe que cuando el Señor me dijo esto, estaba en una actividad hace muchos años en los llanos de Colombia? Estaba acompañando a un ministro, era el que le cargaba las maletas, por así decirlo. No había empezado a desarrollar mi ministerio como tal, estaba aprendiendo en el Espíritu. Y aquel hombre todos los días estaba en ayuno. Y bueno, yo me sometí al ayuno, pero llegó un momento que me sentí tan cansado, tan agotado, que le dije, hermano, perdóneme, pero hoy no voy a ayunar, me siento muy desgastado. Y él se molestó. Allí oí la voz de Dios que me dijo, muchos ayunan por incredulidad. Yo quiero enseñarle para ayudarle a algo poderoso, y es a ser libre en el Espíritu. Y esto hay que saberlo mirar conforme Dios lo quiere enseñar. Porque si hablamos de la obra de Dios no está condicionada al sacrificio. La obra de Dios se manifiesta, escuche esto tan fuerte, por la fe. Y esa fe es el poder revelado y manifestado dentro de nosotros que obra para traer beneficios a favor de la humanidad. Yo sé que hoy va a traer y está trayendo luz el Espíritu de Dios en tu vida, y que va a seguir trayendo luz aún en tu llamado y tu ministerio. Yo conozco una persona que, para dar un testimonio de lo que estamos hablando, de fe y de sacrificio, que entró en una cirugía. Después de salir de esta cirugía, estuvo recuperándose como un mes en medio del dolor de la cirugía y todo este tema de la recuperación. Y esta persona le decía, Señor, pero ¿por qué no me sanaste? ¿Por qué no me sanaste si yo clamaba a ti? Si yo hacía vigilia, si yo ayunaba. ¿Sabe qué le dijo el Señor? No estaba en mi propósito que te sometieras a esa cirugía, pero fuiste tú quien tomaste la decisión. Entonces dijo, pero Señor, no entiendo. Si yo hacía sacrificio, ayunaba, oraba, declaraba tu palabra. Y el Señor le dijo, sí, pero no creías, no tenías fe. Mire lo que estamos hablando. Vamos a llevar esto al principio, al contexto que debe estar, para que podamos crecer y desarrollar la visión del reino. Dice Hebreos 11:6, para sembrar un fundamento en lo que estamos hablando. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice aquí? Que sin fe no hay posibilidad de agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y no solamente esto, mire, y que es galardonador de los que le buscan. Yo sé que hoy Dios va a aclarar estas aguas, y usted va a ver más claro el propósito y la vida del Espíritu en usted, en su casa y en todo lo que le rodea. Por eso la Biblia también dice, oigamos atentamente la voz de Dios y no endurezcamos nuestro corazón. Aleluya. Conozco hermosos hermanos que aman al Señor. Al trasegar, al andar por muchos lugares, he conocido hermosas hermanos, hermanas, siervos que aman al Señor. Y gente llena del Espíritu, escuche lo que le voy a decir, pero que carecen de fe y revelación en cuanto a lo que son
y lo que tienen de parte del Rey de Gloria. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Sí? Gente buena que ama a Dios, que busca a Dios, pero la encuentro con yugos, las he encontrado con yugos de cautividad, de enfermedad, de temores, de cosas que la unción está ahí, el depósito está ahí para quebrarlas, pero no han podido trascender en la fe. Y recuerde que la fe viene por el oír, pero esto no es solamente oír, habla de entender eso que oímos y oír la palabra del Señor. Viene la fe. Ahora la fe se conecta con el oído. ¿Cuál oído? El oído del Espíritu. Cuando oímos atentamente, cuando hacemos lo que dice el Salmo 1:2 y en su ley, escuche, medita de día y de noche, qué es lo que dice la palabra, qué es lo que yo digo y qué es lo que el Señor quiere realmente que yo establezca como un principio de vida. Aleluya, aleluya. Dios no se mueve solo porque lo amamos. Esto es poderoso. Dios se mueve y se manifiesta porque le creemos. La Biblia no dice que todo aquel que ama a Dios agrada a Dios. Claro que lo agrada, pero en el sentido de la fe dice que el que cree, para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. Entonces, como hablando de fe, la verdadera fe, dice la Escritura, es la que obra por el amor. Ahora, el amor tiene que conectarse en la dimensión de la fe. Tú puedes sacrificarte por alguien por amor, la Biblia lo dice. Tú puedes hacer que se traspasen los montes en la fe, pero la fe perfecta está combinada con el amor. Las dos trascienden y nos hacen vivir la vida del Espíritu. Entonces necesitamos conocer el principio de quién es Dios, cómo opera Dios. Dios se agrada de los que le creen. Dice la palabra que Abraham, el padre de la fe, se hizo amigo de Dios. Fue titulado, llamado amigo de Dios, porque le creyó. No dice porque ayunó mucho ni oró mucho, sino porque le creyó. Ahora, la oración y el sacrificio tienen que tener un fin, y es quebrantar nuestro viejo hombre y llevarnos a conocer a Dios, a entenderlo, y por eso a manifestar la fe. Aleluya. Tal vez a alguien choque o no le parezca esta palabra o esta revelación que estoy impartiendo, pero la verdad es que no estoy hablando de un conocimiento solo teórico, ni de una doctrina, sino estoy hablando de una vida experiencial, escúcheme, donde el mismo Espíritu de Dios ha tratado y sigue tratando áreas de mi vida a través de los años. Lo que a continuación le voy a decir es porque el Espíritu me ha dado la autorización de hacerlo, el Espíritu Santo, y porque es necesario que alguien escuche esta verdad y sea bendecido poderosamente, y entienda o entendamos lo que el Señor quiere para su gloria. En mi trasegar como ministro he visto obrar de diferentes formas y manera el Todopoderoso. Hablando del sacrificio, hablando de la oración, hablando del ayuno, quiero decirles que en una ocasión me vi, por así decirlo, forzado a ayunar. Y en aquella ocasión le dije a mi esposa que no me diera alimento, que iba a entrar en ayuno hasta que Dios respondiera a una crisis que estaba. No sabía cuántos días iba a estar en oración y ayuno. Pero, amados, miren, empezando el ayuno en el primer día, el Espíritu de Dios intervino y habló a mi espíritu. Yo quiero decirle que esto es para la gloria de Dios y para que sea edificado el pueblo. Ahora entiendo por qué tantos procesos he vivido y porque el Señor me ha enseñado como me ha enseñado, para poder impartir de gracia a esta generación y poder ministrar de lo que el Señor me ha dado. Aquel día el Espíritu vino en medio del ayuno, el Espíritu de Dios tocó mi corazón y el Señor me habló y me dijo estas palabras: yo te mandé a ayunar. Escuche esto, qué experiencia, amados. Yo te mandé a ayunar. Y el Señor me dijo otra cosa: yo hago los milagros que he hecho hasta el día de hoy contigo porque ayunas o porque me crees. Oh, gloria. Y entonces le dije: Señor, porque te creo. Y el Señor me ordenó dejar el ayuno. Y Dios respondió a la necesidad que tenía.
Le estoy enseñando, amados, porque es lo que el Espíritu quiere que le enseñe. Sí, porque muchas veces creemos conocer al Señor, pero lo hemos conocido desde una forma intelectual, mental, de acuerdo a nuestra aún capacidad humana, o de pronto como nos lo han enseñado. Pero yo le estoy hablando del Dios no conocido, porque necesitamos ser enseñados por el Espíritu. Yo sé que solo le estoy dando unas pequeñas, digamos, gotas de todo el río que es Dios, pero sé que alguien necesita esta palabra y le va a ayudar a trasegar a niveles más gloriosos, donde va a entender muchas más cosas del Espíritu. Entonces estamos hablando del Dios no conocido. Y es que el Señor colocó esta urgencia en mi corazón de compartir esta gloriosa verdad. Amado, voy a decir algo que va a sonar poco fuerte, pero es importante que nos humillemos y reconozcamos lo que necesitamos reconocer. Toda palabra que nos confronta es como cuando le colocan sal a la herida. Eso duele, pero sabe que así se sana y se cicatriza la herida y somos bendecidos. Entonces, si aquí Dios le va a hablar, amado ministro, amado hermano, lo hago con amor, con la única intención de ayudarlo a crecer y a ser edificado. Como dice la palabra, por gracia en medio del proceso y aún de los errores y de las cosas que he hecho. He aprendido, entonces por gracia yo doy. Y quiero hablar de esto. Es que conozco gente y he conocido pueblo de Dios en mi caminar que todo lo está solucionando con oración. Escuche, ya me va a entender, ya me va a entender. Y a veces oraciones que duran días y hasta meses, hermano. ¿Y esto para qué? ¿A qué me refiero? Para responder a una obra o propósito en el Señor. Algo que el Señor quiere que hagan o algo que el Señor quiere que reciban. Pero entonces creo que hay un cliché a veces que necesitamos entender. Y es que todo lo enfrascamos en decir, voy a orar. Tranquilo que ya vamos para hacerle entender esto que el Padre me ha hecho entender por su gracia. Entonces yo puedo observar y mirar que no hay sensibilidad en saber y en reconocer el tiempo de Dios. Oído, esto es poderoso, importante, porque en el tiempo de Dios está la provisión, porque en el tiempo de Dios gravita la manifestación, porque en el tiempo de Dios bajan los diseños, los milagros. Es importante discernir el tiempo de Dios. Esto es crucial lo que estoy hablando. Importantísimo para nosotros como hijos de Dios. Conocer el tiempo, aleluya. Hay que ponernos en sus manos y ser prontos para obedecer. Le quiero aclarar, para que no me malinterprete, todo se mueve con oración, porque pronto alguien está malinterpretando o quiera malinterpretar esto y crea que le estoy diciendo que no hay que orar. No, todo lo contrario, todo se mueve con oración. Nada en la tierra sucede sin antes alguien haber orado. Pero ¿a qué me estoy refiriendo entonces? Que hay momentos en que no hay que orar, sino entender la voz de Dios que ha venido a bendecirnos, oído, en respuesta a la oración que hemos hecho. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es grande. Yo me estoy gozando con esta enseñanza. ¡Qué bendición! Es que hay mucha mentalidad que ha tenido el pueblo que ha sido una mentalidad basada en un espíritu religioso. Como nos enseñaron, nos adoctrinaron, así creímos, y Dios quiere reformar nuestra vida en el espíritu para que dimensionemos el tiempo y conozcamos el propósito. Hablando de unción, amados, escuche esto. La unción crece y se manifiesta a través de la obediencia. Y la obediencia trae consigo el propósito, o sea, ¿a qué me refiero? A las obras de Cristo. Por eso es que estar atento. Como ministro yo sé de qué hablo. Yo he estado en momentos que tengo que actuar ya
el Espíritu me toca para orar, entro a orar. El Espíritu me imparte para ministrar a alguien, lo hago. Hay un momento en que el cielo interviene y yo tengo que fluir con el diseño y el tiempo del cielo. Y cuando lo hago, bajan los recursos, ya sea un milagro, una palabra profética, una palabra de ciencia, lo que el Señor esté a bien manifestando. Pero no podemos postergar el momento, porque entonces nos pasa también lo de una persona que el Señor le estaba hablando mientras lavaba la loza y dijo: Señor, ya hablamos. Y cuando termina de lavar la loza le dice: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dice a esta persona: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Y no le habló, o no le siguió hablando lo que le estaba hablando. ¿Entiende? Aleluya. Mire, amados, no podemos mirar otra cosa sino que el Espíritu se mueve de acuerdo a su soberanía. Entonces, aquí es donde se necesita el pueblo viviendo y caminando en el Espíritu. A mí el Padre en ocasiones ha irrumpido de un momento a otro para pedirme que ayune, y entonces, ¿qué cree que hago? Entro en ayuno. Lo más importante es la obediencia. Eso lo tengo claro, eso lo he vivido por años y sé que ahí radica todo. Hablando de obediencia, hay muchas agendas que están fuera del orden de la voluntad del reino. Mucho trabajo, mucha ocupación, mucho propósito, pero muchas de estas agendas necesitan ser cambiadas por la agenda del Espíritu. Porque cuando no hacemos lo que el Señor quiere, entonces traemos pérdida al propósito. Escuche, desperdiciamos el tiempo valioso. Esto es tremendo mirarlo. Desperdiciamos el tiempo valioso que nos da el Señor para ver su gloria. Dios está calificando en estos días a su pueblo y necesita que seamos un pueblo rendido, humillado, que no piensa y no argumenta, sino que ejecuta en su voluntad. Hace poco el Señor me decía: a mí no me gusta que me argumenten. ¿Cuántos estamos argumentando, tratando de sacarle la raíz cuadrada al Dios que no podemos entender y por la razón, sino que espera que le obedezcamos? Dígame si Abraham de alguna manera entendía que el Señor le pedía a su hijo para el sacrificio, siendo la misma promesa o la misma semilla que Dios le había dado para alcanzar naciones. Abraham no entendió, pero Abraham muy de mañana se levantó y fue a cumplir con la voz del Señor. Y ya conocemos toda esta historia. Escuche, en una ocasión, alabe al Señor por eso, glorifique al Señor por eso, exalte al Señor por eso, alabe al Rey por eso, por todo lo que está recibiendo. Pero en una ocasión, estando en un pueblo, hermano, escuche, estaba en un pueblo, en la casa de una casa inmensa, en la casa de un alcalde de un pueblo, aquí en un pueblo de Colombia, la costa, con un grupo de ministros, y habían puesto algunas personas allí para que sirvieran el alimento. Yo recuerdo que habían unos peces allí, eso era suculento, esa comida, y a mí me encanta el pescado, y yo estaba a punto de empezar a disfrutar de aquel alimento, y oí la voz del Espíritu que me dijo: entra en 3 días de ayuno seguidos ya. Escuche, amado, esto es tremendo. Yo le hablo del testimonio, y me tocó someterme. Después de un día, pues la gente se dio cuenta que algo había pasado, porque no les recibí alimento, hasta que tuve que decirles que era una orden del Espíritu entrar en ayuno. Amado, tuve que someterme, pero de allí trasegó un tiempo de cambio en mi vida espiritual, y Dios hizo una obra gloriosa, que no tengo tiempo para contarle tantas cosas que se dieron en aquel día. Tuve que sacrificar mis deseos, mi propio parecer, y rendirme ¿a qué? A un tiempo que el Señor había determinado para su gloria. Así es como se crece, así es como se desarrolla, así es como se manifiesta el ministerio del Espíritu, y así es como avanzamos en el reino. Escucha, amados, hablando de fe, los más grandes incrédulos que yo veo en la Biblia fueron escribas y fariseos, los doctores de la ley, porque viendo no veían y oyendo no oían. Estaban llenos de ritos, oraciones y ayunos. Escuche esto. Pero desconocían al Espíritu que los estaba visitando, o sea, el tiempo de la gracia derramada. Por eso usted tiene que entender que no todo se hace con oración. Me refiero que voy a orar por esto, cuando el Señor dice: no, determina, porque ya traje la respuesta, ¿no? Y lo voy a mostrar por la palabra. Esto lo he visto en mi caminar con Cristo. Escuchen, en mi caminar con Cristo he visto creyentes incrédulos,
e incrédulos creyentes. Qué cosa tan tremenda. Gente que no es creyente en Dios y cree en lo que uno le dice. Y gente que es creyente, hijos de Dios, que no le creen al Espíritu. Pero yo desato la fe y declaro que son tiempos de conexión divinas y que usted se levanta para creer en lo sobrenatural del reino. Recuerde que estamos hablando del Dios no conocido. Es que también quiero decir que se nos enseñó a buscar a Dios para recibir de Él. Métase con Dios, hermano, para que Dios le dé casa, carro o para que Dios le dé poder. A eso fue lo que recibimos. Eso yo lo escuché muchas veces. Pero no se nos enseñó a buscarlo para entregarnos a Él, para rendirnos a Él, para que Él cambie nuestras vidas, para que Él haga en nosotros conforme su propósito y nos enseñe su voluntad. Aleluya. Ahora yo hablo de esto en esta hora, que el problema más grande de los que servimos en el reino es que no solo impartimos del don que se nos ha sido dado para ministrar. Cada uno de nosotros se nos ha entregado dones. Escuche, esto es maravilloso, pero aquí hay un problema, que también nosotros entregamos de lo que somos. Una cosa es tener de Dios, otra cosa es quién soy yo en Dios. Piénselo en esta hora. Hay gente que no vive realmente para Dios y tiene áreas de su vida que son controladas por su carne. Y aquí hay un peligro, porque cuando se ministra en el altar o en cualquier lugar, no solo ministramos lo que tenemos de Dios, sino lo que somos nosotros mismos. Y esto puede traer consecuencias, porque un adúltero puede ministrar un espíritu adulterio, mentiroso puede ministrar mentira, y así en cualquier área. Esto es importante, estamos hablando de principios. Por eso el tema es el Dios no conocido, porque si no lo entendemos al nivel del Espíritu, pues no lo vamos a conocer. Y yo le estoy ayudando en lo que por gracia el Señor me ha enseñado y puso en mi espíritu a enseñar a través de todos los años que he vivido y lo que hoy estoy impartiéndole, por la gracia, la gloria de Él. Mira, amados, hablando de fe, ¿usted sabe a qué le teme el diablo? El diablo le teme a un hombre o a una mujer de fe, porque su naturaleza es contraria a la fe. Un hombre que ayuna y ora, escuche, debemos hacerlo, es una persona que ha recibido en su espíritu autoridad, si lo ha hecho de verdad para el Señor, ha recibido poder, ha recibido gobierno para manifestar el reino. Pero si no cree, escuche esto, puede estar lleno el espíritu y si no cree, es como un carro nuevo con las llaves puestas y con el combustible, que solo necesita que alguien lo conduzca. Este combustible viene a través de la búsqueda del Señor, lo estoy llevando como un ejemplo. Pero si no sabe manejar el vehículo, no irá a ningún lado. Así es el que no cree. El enemigo paraliza el propósito de Dios en el que no cree. Así que yo vuelvo y digo que Dios establece una fe poderosa en tu vida hoy. Voy a decir algo fuerte aquí. Tú fortaleces o debilitas las tinieblas de acuerdo a lo que crees. Escuche, a lo que crees. Un día el Señor me dijo, mi pueblo, esto es fuerte. Escuche, tiene fortalecidas las tinieblas. Escuche, porque todo temor, incredulidad, razón, envidia, odio, ira, todas estas cosas de la naturaleza caída, mentira, chisme, vicios, pecados sexuales y toda desobediencia no es otra cosa que alimento para los demonios. Eso atrapa a los demonios o atrae la atmósfera espiritual de las tinieblas. ¿Para qué? Para que tengan lugar en la vida de un cristiano, ya sea en su vida ministerial, familiar, salud o economía. Esto hay que mirarlo y tomarlo muy en serio. ¿Qué atmósfera estamos creando? Eso nos está diciendo a quién estamos atrayendo, a la gloria de Dios, a los ángeles o al mundo espiritual de las tinieblas. Esto es terrible, hermano, pensar lo que Dios me dijo, que muchos tienen fortalecidas las tinieblas, por lo que dicen y por lo que hacen y cómo viven. Así que también digo hoy que mucho sufrimiento en la tierra se pudiera evitar si la iglesia, o sea nosotros como pueblo de Dios, camináramos dentro del pacto, dentro del fundamento de su palabra, cumpliendo sus estatutos y mandamientos. Bueno, usted me dirá entonces cuál es el fin de orar y ayunar. Escuche, el fin del ayuno y del sacrificio es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es volvernos a Dios con todo nuestro corazón y ser sanos en Él, para ser recipientes, para recibir todo aquello que es el depósito de la victoria en Cristo Jesús. ¿Y sabe cuál es el otro fin del ayuno? La
fe, que podamos quebrar esta carne y levantarnos en la dimensión de la fe para manifestar la vida de Cristo. Dios está llamando a la iglesia al arrepentimiento en estos días. Por eso nos llama al sacrificio, el ayuno de la oración. ¿Y por qué, hermanos? Entonces diríamos, ¿por qué Dios nos llama a esto? Porque no estamos como cuerpo, escuche, como iglesia, generalizando como el cuerpo que la iglesia. En las naciones no estamos andando conforme el Espíritu. Hay pecados en algunos ministros de soberbia, altivez, orgullo y muchas cosas. Entonces el Espíritu nos llama a quebrarnos en Él. ¿Para qué? Arrepentirnos. Por eso dice la palabra arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempos de refrigerio. Por eso también la Escritura dice que si el pueblo que invoca su nombre se ayuna, ora, se humilla, pide perdón, se arrepiente de sus pecados, se convierte de su maldad, Dios dice 3 cosas. Primero, Él oye, escuche, luego Él perdona y tercero, Él sana la tierra. La dimensión de una vida, escuche, con propósito para la gloria de Dios, está en que vivamos en un arrepentimiento, pero también convertidos. No solo arrepentirnos de un momento y volver a lo mismo, no, convertidos es nunca más volver a trasegar por ese pecado que continuamente estábamos haciendo. Recuerde que estamos hablando del Dios no conocido. ¿Cómo lo conocemos? A través de esta revelación, y toda revelación que el Padre imparte por su gracia a través de su Espíritu. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al que es de Cristo? Dice que ha crucificado su carne conforme sus pasiones y deseos. Aleluya, aleluya. Hay algo que Dios me ha hecho entender, y hablo de la idolatría del corazón. Escuche, la idolatría del corazón. ¿Y a qué se refiere el Señor? Todo lo que tú no le entregas a Dios para que Él gobierne de acuerdo a su voluntad, sean tus hijos, la familia, tu economía, el dinero, el ministerio, etcétera. Todo lo que tú no lo dejas a Dios que Él lo gobierne de acuerdo a su voluntad, y más cuando entiendes su voluntad, pero no la ejecutas, será un aliado del diablo, se convierte en un aliado del diablo. Sabe que nada es del diablo. La Biblia dice que, hablando del dinero, que Dios es el dueño de la plata y el oro, pero entonces, ¿por qué entendemos que hay un espíritu que gobierna en el mundo de las finanzas? ¿Sabe por qué? Porque hay derechos legales que se le da. Cuando el hombre ama el dinero, entonces se hace esclavo de un espíritu que se llama Mamón. Entonces se hace el dinero se alía con el diablo. ¿Y qué pasa cuando no le entregamos cualquier área de nuestras vidas al Señor y para que Él lo gobierne? Eso se vuelve en contra, porque será el arma que el diablo usará como derecho legal para robarnos tal vez la salud, la paz, el gozo y todo propósito en la vida. Esto es tremendo meditarlo, amados, y ponerlo realmente en la presencia de Dios para obediencia. Muchos no operan en fe cuando el Señor les pide algo. Atento a esto, porque miran lo que no tienen. O peor aún, teniendo se niegan a obedecer, porque ignoran que el Señor, escuche esto, opera desde el Espíritu. Dios no opera desde la materia, desde lo limitado, sino de lo ilimitado. El Señor le pide algo y dice, pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo? Es que el Señor está propiciando un momento para Él crear o entregar lo que te pide para que tú ejecutes, y entonces no solamente eso, sino para Dios multiplicar tu semilla. Y no solamente estoy hablando de finanzas, aunque esto tiene que ver también con eso. Porque hablemos de un área, si el Rey, el de gloria, le pide al pueblo, y a muchos les pasa, que sirvan en algún ministerio, en alguna parte de la iglesia, en algún propósito, muchos dicen, yo no tengo la capacidad para hacerlo. Nadie tiene la capacidad, humanamente hablando, por muy intelectual que sea, para servir en el reino, porque en el reino se sirve por el Espíritu y no por la mente o por el conocimiento natural. Entonces, cuando pensamos que no tenemos la capacidad, estamos haciendo menos al Espíritu Santo. Esto es tremendo, amado. Entonces, escuche esto poderoso, escuche esto poderoso. Dios llama las cosas, dice la palabra, que no son como si fueran, de lo vil, de lo menospreciado, ha escogido para avergonzar a los sabios. Recuerde que los discípulos eran hombres del vulgo y sin letras, según aquellos eruditos, aquellos que conocían la ley, y se maravillaban porque con denuedo, con una expresión y una facilidad poderosa, hablaban del reino, pero no eran ellos, era la llenura y el espíritu de fe en ellos operando y obrando,
y ellos caminaban y manifestaban el reino. Por eso muchas veces, escucha, amado, esto es fuerte, los más calificados no son los que no califican, los más calificados no califican, porque esto no es cuestión natural sino del Espíritu. Y a veces el que no parece calificar es el que califica. Esto es poderoso. ¿Sabe qué me dijo el Señor referente a la fe y a lo que podemos tener en Él y en lo que podemos operar en Él? Me dijo el Señor, muchos no piden, hablando de la oración, muchos nos piden en oración porque no creen. Esto a mí me sacudió. Muchos no piden en oración porque no creen. Y esto en el área también de ver la gloria de Dios y su poder. Esto es tremendo, o sea, muchos no dicen, Señor, úsame, Padre, gracias porque yo creo en milagros, yo te pido que me unjas, Señor, porque yo creo que voy a predicarle a las naciones, porque tú me envistes de profecía, gracias. Muchos no oran de esa manera, ni piden porque no creen que Dios los ha llamado a operar en estas dimensiones. ¿Entendemos esto? Yo me estoy gozando aquí. Las oficinas, hablando de los ministerios, no operan desde el intelecto, oído o posición humana, sino desde el llamado. Me refiero al apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No importa qué título tengamos o nos coloquemos, si no hemos sido llamados y posicionados, por mucho que creamos que somos, no lo vamos a hacer, porque esto no se trata de un autollamamiento, sino del llamado eterno del cielo. Amados, miren, esto es poderoso. Voy a pasar a otra parte, así que atención. Hablando de oración, un día Moisés se encontró frente a las aguas con el pueblo de Dios y con un faraón y su ejército que venía contra ellos. Y Dios le dijo a Moisés que actuara. Le respondió a la oración, pero le dijo, Moisés, actúa, abre las aguas. Sabemos la historia. Y las aguas se abrieron. En una ocasión Josué estaba orando porque habían derribado el ejército allí de Jericó, los muros se habían caído, un ejército poderoso, pero después que fueron a un pueblo más pequeño, hubieron bajas en el ejército de Israel y esto trajo confusión a Josué y al pueblo. Escuche, no pudieron conquistar este lugar. Entonces el hombre de Dios empezó a orar. Y mire, hermano, la religiosidad que a veces se nos mete. Necesitamos entender los principios del Espíritu. Entonces el Señor le dice, ¿qué haces ahí orando, Josué? Israel pecó. Y recordemos el pecado de Acán, que tomó cosas que no tenía que tomar en aquel tiempo. Y dice la palabra, Israel pecó. ¿Qué tuvo que hacer Josué? ¿Seguir orando? No, dejar de orar. Y entonces ser guiado por el Señor para sacar a esta familia que había pecado y tenía en desventaja a Israel contra sus enemigos. Jai no pudo ser conquistada hasta que el pecado no fue tratado. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile al pueblo de Israel que marche. Amados, hay tiempo que hay que marchar. Hay tiempo que usted tiene que decir amén. Hay tiempo que usted tiene que comprometerse en la fe. Porque el Espíritu a veces llega así y necesitamos ser prontos para movernos. ¿Saben? En el trasegar como ministro, ¿cuántas veces escuché decirme a un pastor, Dios enviándome con una palabra y decirme, vamos a orar, profeta, y el Espíritu decirme, Él no va a orar, te está sacando? O sea, esa es una manera religiosa de vivir. Ahora, si yo no tengo claridad, y lo digo con el corazón, eso vale. Amado, voy a orar para que Dios me confirme a mí también lo que usted me trajo, lo que el Señor quiere hacer. Y lo hacemos. Y yo sé que si es del Espíritu y es el tiempo, Dios confirma pronto. Pero necesitamos ser reformados en nuestra apreciación en cuanto al fundamento de la fe. ¿Sí? Y ser prontos para determinar, porque el mismo Espíritu da testimonio cuando estamos en el Espíritu. Y hay momentos en que tú tendrás, ministro, que tomar una decisión ya, por encima de tu concepto, por encima de tu agenda, por encima de todo, y poner a Cristo. Y eso que va a traer crecimiento, multiplicación, vida, provisión, porque Dios entra con sus recursos cuando abrimos la puerta en el tiempo correcto y obedecemos a su propósito. Por eso decía que debemos ser firmes en nuestras convicciones, pero flexibles para el cambio que Dios repentinamente trae. Esto me ha pasado en los altares. Dios me dice, no empiece predicando, ministre de esta forma, llama a los enfermos. Yo tengo que estar ahí en el Espíritu para dejarme guiar por el Señor. Esto es importante porque esto es
esto es esencia, esto es vivencia. Imparto desde lo que Dios me ha enseñado para el pueblo y sobre todo para el ministerio. Mire, amado, los discípulos anduvieron con Jesús y no lo conocieron. Oyeron al sabio de los sabios, vieron su gloria. Pero un día dijeron, si a Cristo conocimos, oído, en la carne ya no lo conocemos así, aleluya. Después de haber venido el Espíritu Santo y enseñarles a Cristo, lo conocieron de la manera que necesitaban conocerlo. Dice 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, esto es profundo, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Qué poderoso. Voy a decirle, amado hermano, que cuando comencé mi vida cristiana, mantenía continuamente en ayuno y oración y vigilias. Y el Padre, por su gracia, me fue reformando en su espíritu. Y ahora entiendo que era con el fin de este proceso donde me ha enseñado, entiendo que era con el fin de hablarle a esta generación. Toda la gloria es de Él. Y todo el que está comenzando su vida cristiana debe ser una persona que busca, porque hay que quebrar, hay que romper, hay que Dios trate muchas áreas de nuestra vida y buscar crecimiento en el espíritu. Nacemos de nuevo como un bebé y debemos crecer, y no solamente crecer, llegar a una madurez, aleluya, a través del ayuno, de la oración. Ahora en estos días, en este trasegaria donde Dios me ha posicionado hasta hoy, he entendido que necesito más que sacrificio, es entender. ¿Sabe? Le quiero soltar algo que es de mi experiencia. Hay ocasiones en que el Espíritu me levanta muy temprano y quiero orar y no me deja. Y me dice, yo quiero hablar contigo. Y dura un tiempo hablándome. Y luego me suelta para que ore. Esto es como una experiencia, amado, que quiero... a alguien le va a ayudar. En una ocasión estaba tan cargado que no tenía ni fuerza ni cómo orar, y yo sé que muchos están pasando o han pasado por esto. Y en el cuarto de oración me puse ahí en la alfombra, coloqué música porque no sabía qué más hacer de adoración, y me rendí al Señor. Y en un momento vino la gloria de Dios y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a ser tocado por el poder de Dios. Dios me habló y salí totalmente diferente de ese lugar, en libertad. Porque hay que entender a veces que hay que rendirnos. Este es el secreto. No es tanto el sacrificio, sino el rendimiento. Sabemos que cuando oramos, cuando ayunamos, nosotros somos llevados en el Espíritu para revelar a Cristo. Y aquí quiero decirle algo que es muy fuerte, escuche esto, amado. El altar, o sea, nuestro corazón, necesita estar en el nivel de la palabra. ¿Entiende esto? El altar, o sea, nuestro corazón, necesita estar en el nivel de la palabra. ¿Para qué? Para administrar o guardar el nivel de la impartición que hemos recibido en la oración. ¿Sabe cuánta gente ora y sabe cuánta gente ayuna? Pero pasa unas horas, unos días, bota todo lo que recibió, porque tiene un problema de carácter, tiene inmadurez, se deja llevar fácilmente por las situaciones. El diablo toca su corazón y le abre las puertas. A muchos les pasa. Entonces necesita estar de sacrificio en sacrificio, porque no retienen. Escuches que aquí está el problema. Porque no retienen lo que el Espíritu les ha dado. Entonces tienen que volver a buscar para recuperar lo que soltaron. ¿Entiende ahora? ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Aquí está el problema de muchos que salen de la presencia de Dios y no administran. O sea, no son mayordomos espirituales de su altar. ¿Qué dice la palabra en cuanto al corazón? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe qué más dice? Aparta de ti la perversidad de la boca, oído con lo que hablamos, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvías a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 4, 23 al 27. Debemos perfeccionarnos en el temor de Dios. Debemos buscar, escúcheme, cada día más una alianza con la palabra.
David entendía y decía, Señor, escudriñame, mira si en mi corazón hay camino de perversión, de maldad, renueva en mí un espíritu recto y hazme caminar en tus sendas. Amados, por eso también dice el Salmo 119, 106, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué importante que nos conectemos en el fundamento. Sabe que he conocido gente que tiene maravillosos dones, he conocido un pueblo que profetiza, he conocido un pueblo que ministra, pero he conocido una gran parte de este pueblo que le falta el carácter de la palabra, porque en momentos donde el Señor quiere que manifestemos el fruto del Espíritu, entonces nos gobierna la carne. La persona que es fácil de enojarse, la persona que es fácil de manipular, la persona que contiende fácilmente, la persona que busca que la aprueben, la persona que está buscando que la reconozcan, o que quiere quedar con todos bien. Esto es imposible, porque hay gente que de una u otra manera, aunque lo tratemos, no van a estar bien con nosotros. Todas estas cosas son áreas de la carne que necesitan ser tratadas. Entonces, una persona que tiene un altar que no ha sido edificado y anclado profundamente en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que viene una situación, soltamos lo que el cielo nos ha dado y necesitamos volver a restablecer la vasija, porque se ha roto por la falta de carácter, de posición en el Espíritu. Les estoy hablando y ya estoy terminando sobre el Dios que no conocemos, porque en las áreas donde estamos siendo procesados, formados y capacitados y escogidos, ahí podemos decir que estamos conociendo al Señor. La palabra dice que el que se une a Dios, escuche, no dice una carne es con Él, sino un espíritu es con Él. Las obras del Espíritu se mueven por el Espíritu, crecen por el Espíritu, se desarrollan por el Espíritu. Yo le he hecho unas pequeñas cosas, es lo que le he dicho, pero hay mucho aquí para hablar en cuanto al Dios no conocido, llevándolo a esta dimensión de formación y de vivencia en Dios. Yo quiero orar para darle gracias al Señor por esa palabra y bendecir tu vida. Padre, te doy la gloria, te alabo. Tú me has permitido sembrar esta semilla, que produzca el fruto, Señor. Perdónanos cuando no estamos caminando en tu disciplina, cuando somos fáciles para aún negarte, Señor, por nuestra falta de carácter. Cuando aún buscamos en oración, en ayuno, o tal vez nos congregamos o servimos en alguna área en la iglesia o en algún ministerio, pero no damos el fruto, Señor, la plataforma que necesitamos. Ayúdanos a convertirnos a ti, a tu palabra, y poder mantener el altar limpio, Señor, para que el río continúe y fluya. Que no sea el sacrificio, Señor, sino sea la impartición del Espíritu continuo y la obediencia que nos lleve a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo digo que hoy se desata una atmósfera, un ambiente de gloria, y que tú nos das y derramas entendimiento para que podamos andar, Señor, como tú quieres en el reino, fluyendo y manifestando a Cristo con nuestra propia vida, siendo modelos, Señor, que glorifiquen y enseñen a Cristo por una verdad que se refleja en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestro caminar. Perdónanos cuando todo lo hemos vuelto un concepto, Señor, cuando para todo tenemos que orar, cuando ya el Señor nos viene a responder las oraciones y lo que tenemos es que tomar una decisión. Yo oro por cada apóstol, profeta, evangelista, pastor, adorador, ministro, todos aquellos que sirven en una y otra área en el ministerio. Yo oro para que, Señor, se quite todo todo lo que hemos puesto como un formato y lo hemos, sin dado cuenta, hecho un ídolo, y nos haga sensibles y seamos flexibles para que cuando tú quieras que tomemos una decisión, la tomemos por encima de lo que vemos, de lo que oímos y aún de lo que no tenemos, creyendo que si tú nos estás llamando a hacer algo para tu reino, tú has puesto todo lo necesario ya, porque es tu voluntad para actuar. Y no digamos voy a orar cuando tú nos estás diciendo obedéceme, comprométete con lo que yo ya te mandé porque voy a glorificarme. Padre, gracias. Yo desato una mente espiritual, yo declaro un concepto de reino, yo declaro que hoy la atmósfera se transfiere del cielo a la tierra y que se levanta una generación entendida en los tiempos,
lista para actuar, que no tiene compromiso con la tierra aquí en cuanto a que está ligado en su naturaleza pecaminosa a la tierra, sino que transiciona y hace lo que tú dices en el momento que tú le mandas. Padre, prontos para obedecer, Señor, prontos para oír y tardos para hablar. Enséñanos sabiduría y llévanos a través de la sabiduría a conocerte, a entenderte y a manifestarte. Toda la gloria, Señor, te la doy a ti, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén.